Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una reunión de la Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Ha pasado una semana más porque tuvimos quinto jueves, así que, bueno, vamos a avanzar con los temas que hacen fundamentalmente a la Dirección de la Cura. La última reunión habíamos visto transferencia e interpretación. Retomo solamente un poquitito de la interpretación, que es lo último que vimos en relación a la dirección de la cura, y quiero avanzar con los elementos que son necesarios para el analista, con los conceptos necesarios para el analista, en relación a los diferentes tiempos de la cura. Así que, como ustedes vieron en la difusión que hicimos de este seminario del día de hoy, vamos a interrogar y comenzar por la articulación entre el saber, el goce y el objeto A, conceptos quizás complejos, difíciles, pero de a poco vamos a ir abordando cada uno de ellos, qué es lo que contienen cada uno de estos elementos, tanto el saber como el goce, como el objeto A. Eh, para ubicar hoy el concepto de repetición, que es el otro elemento fundamental de la transferencia. O sea, habíamos visto el comienzo de la cura, con la instalación del sujeto supuesto al saber, donde el movimiento de la repetición todavía no se ha puesto en juego, porque se trataba de ubicar en el inicio mismo lo que es la demanda, que también le vamos a ir dando un lugar. ¿Qué quiere decir demanda? Porque Lacan define muchísimo el término de demanda, tanto en el seminario de la transferencia como luego en el de la angustia, tomando la cuestión de los objetos. La demanda, si bien es el pasaje de la necesidad a la estructura significante, se va a articular de acuerdo a cada uno de los objetos. O sea, demanda anal, demanda oral, pálida. Eso lo vamos a ir viendo. Muchos de ustedes que han trabajado el seminario de la transferencia o el de la angustia, eh, saben cómo son los diferentes pisos de la constitución del objeto. Eso lo voy a dejar por el momento para una próxima reunión, pero se los voy a adelantar para poder diferenciar demanda de síntoma, que muchas veces me preguntan cómo, porque una cosa es construir la demanda en el inicio de la cura y luego poder ubicar el síntoma analítico. Eh, Pero antes de comenzar todo esto, voy a retomar mínimamente lo que vimos en relación a la interpretación en la reunión anterior para recordarles eh, que decía que el psicoanalista dirige la cura. Eso no se lo olviden, no es una metáfora, no es una forma de decir, es algo que tienen que tener en cuenta. No puede el analizante dirigir la cura. Eso quiere decir que el analista sabe en qué dirección tiene que ir, o para construir la demanda, o para ubicar el síntoma, o para ubicar los diferentes movimientos de la repetición, pero tiene que dirigir la cura. Y eso, la analizante lo ubica hasta en las inflexiones del enunciado, eh, del enunciado del analista, ¿no? Las inflexiones del enunciado del analista van a servir, dice Lacan, de vehículo de hasta dónde llegó la doctrina para el analista. Es decir, hasta dónde llegó la referencia clínica de los conceptos teóricos para el analista. También dice que el analista tiene que pagar con sus palabras, es decir, con una interpretación, y con su persona, que es el soporte de la transferencia. O sea, palabras y persona es el lugar donde el analista debe pagar en la dirección de la cura.
El analista, decíamos, estará menos seguro de su acción en cuanto ella está más interesada en su ser. O sea, la posibilidad de dar riendas sueltas de acuerdo al momento en que uno ha llegado en relación a la teoría y a la clínica para poder dar riendas sueltas a su ser de analista, al deseo de analista. La interpretación, tienen que tener en cuenta, se los repito muchas veces, es hacer decir aquello que el analizante no dice. Es hacer decir otra cosa que eso que se dice. Es hacer decir lo que no se dice. No es seguir metonímicamente el imaginario por el cual el analizante quiere dirigir la cura, sino que el analista dirige la cura si encuentra un nuevo sentido. Lo que no está dicho puede ser enunciado, hacer decir otra cosa bajo la forma de una metáfora. Es decir, colocarse, como dice Freud, en otra escena, no en la escena que nos hace jugar el analizante. Para esto es necesario poner en juego la estructura del significante. Y poner en juego la estructura del significante, recuerden que tiene que ver con las leyes del significante, que es la sincronía y la diacronía. La diacronía o la contigüidad es la sucesión de los hechos en el tiempo, es decir, que en el discurso mismo uno va escuchando cómo hay una sucesión de hechos, no es en el tiempo de la biografía infantil, también está eso, pero en este caso no se trata de eso, sino que en la misma hora de la sesión o de la entrevista, la sucesión de los significantes, los diferentes modos de expresión y cómo se van atravesando a lo largo del tiempo en esa hora de trabajo, eso nos va a mostrar que el analista puede seguir la diacronía, es decir, que si comienza por un lugar, después sigue por otro y después, qué sé yo, se va por otro, uno no tiene que olvidar desde dónde comenzó, cómo siguió y cuál es la continuidad que uno le quiere dar. La otra es la sincronía, es el corte. Cuando uno tiene que cortar, cómo saber cortar, cómo encontrar la simultaneidad. Eso es uno de los puntos, porque cortar no es solamente, bueno, llegamos hasta acá y cortamos la sesión. No es el único modo de corte. El corte puede estar en el tiempo mismo de la entrevista, en el tiempo mismo de la sesión, producir cortes para hacer decir otra cosa que eso que se dice. El corte y la diacronía, esos sucesos en el tiempo que se van desarrollando, permiten un desciframiento. Ese desciframiento es cómo se ubica el sujeto en relación al gran otro. Ese gran otro que el analista va a dar soporte en ese momento. Porque el gran otro oculta su código. Entonces tenemos que ubicar qué es aquello que queda oculto en el código del gran otro. Es decir, en toda interpretación vamos a encontrar que hay algún elemento faltante allí que tenemos que ubicar para darle lugar al desciframiento necesario a la demanda. Si uno puede ubicar entonces estos dos, las dos leyes del significante, sincronía y diacronía, va a permitir que la cadena significante, porque el inconsciente mismo responde, que la cadena significante va a dar lugar a la aparición de algo nuevo. Ustedes se encuentran, que siempre se encuentran en el mismo lugar diciendo lo mismo, otra vez lo mismo. Esto implica que no se ha podido, o porque se llega a un límite con el trabajo de ese analizante,
que se cierra para no avanzar, o porque el analista no ha podido jugar estos significantes, estas leyes del significante, para dar lugar a la aparición de algo nuevo. Por eso yo les decía que uno tiene que comenzar una entrevista o una hora de análisis en un lugar que no se puede terminar en uno. Algo nuevo allí tiene que surgir, cada hora, en cada sesión, en cada entrevista. Y la otra cuestión, que ya la decía Freud, cómo, cómo reconocemos que una interpretación es válida. No por un sí o por un no, eso no tiene importancia. No importa la convicción que acarrea la interpretación, sino con qué material asocia el sujeto allí como respuesta a la interpretación. Por eso, muchas veces en la supervisión, en los análisis de control, es muy importante saber qué dice el analizante, no tanto qué dice el analizante, sino también qué dice el analista para saber cuál es la respuesta a la interpretación. ¿La confirma, no la confirma? ¿Se va para otro lado? No sabemos. O sea, la convicción no interesa, el sí o el no interesa. Interesa, sí, el material que surge como efecto de la interpretación. Nos recuerda siempre que la resistencia es del analista. También vamos a ver que muchas veces, como decía Freud, cuando se llega a algún punto determinado y el sujeto no puede avanzar, la transferencia se hace presente bajo la figura del analista. O sea que si bien la resistencia está del lado del analista, también puede pasar, que es muy importante tenerlo en cuenta, que ciertos lugares donde el sujeto no quiere ir más allá, no quiere, no quiere. No se puede saltar rápidamente ese obstáculo hasta donde quiere llegar. Algo de lo real allí se aparece y uno tiene que detenerse allí. Cuando ustedes leyeron seguramente Se pega un niño, que es la dimensión más clara del fantasma, van a ver que Freud dice en un momento: no sé nada más, no quiero decir nada más, no puedo decir nada más. Se trata de eso, no puedo decir nada más. Ese momento es realmente un punto inaccesible en ese tiempo de la cura. Eso no quiere decir que uno lo olvide como analista, sino que ahí se detiene. Y después se verá que nueva vuelta, y ahora vamos a ver la repetición, en la repetición lo vuelve a hacer surgir. ¿Cómo se ordena la dirección de la cura? Decíamos. Se ordena partiendo de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real. Esto quiere decir una sistematización de los síntomas que viene a consultar, hasta el desarrollo de la transferencia, que permite la interpretación, o sea, desde el sujeto supuesto saber a la caída de los ideales y la aparición del objeto que está ahí oculto. Bueno, eso es lo que vimos en la reunión anterior. Hoy voy a dar un salto para avanzar con los conceptos. Pensaba meterme en la remanga, que es un tema conocido por ustedes, pero voy a retomar algo que también muchos de ustedes conocen, porque lo he planteado en alguna oportunidad, es en relación a la transferencia y a la dirección de la cura, qué es lo que queda debajo del saber, qué es lo que queda debajo del goce, qué es lo que queda en relación al objetor. Debajo del saber está el síntoma. Debajo del goce está el mito. Y en relación al objeto A, debajo del objeto A está el fantasma. Entonces tenemos saber, goce y objeto A. Otra forma de decirla es síntoma, mito y fantasma. Síntoma, mito y fantasma.
Entonces, el saber se anuda al síntoma. El síntoma es el lugar donde el neurótico encarna su ficción. El síntoma es el lugar donde el neurótico encarna, vamos a ver siempre neurosis, ¿sí? Recuerden eso. En algún momento quizás tomemos algo que nos da el tiempo de perversión, pero estamos en la estructura de la neurosis. El síntoma es el lugar donde el sujeto encarna su ficción. Decíamos que para poder extraer esa ficción que el neurótico encarna en el síntoma, tenemos que construir las diferentes versiones del padre. Es decir, construir para cada sujeto el padre, cómo jugó el padre en lo real, cómo jugó el padre en lo imaginario y cómo juega el padre en lo simbólico. Este modo de aparición de las diferentes formas de los diferentes registros del padre es singular. No hay un modo universal de poder ubicar todos los neuróticos, todos los histéricos, todos los fóbicos o los neuróticos obsesivos presentan la misma diagramación de los registros del padre. No. Esto es una historia singular, donde en el desanudamiento de los significantes atrapados en el síntoma, uno puede ir descubriendo estas diferentes versiones del padre. Tengan en cuenta que no hay una única versión del padre. Quizás el analizante nos cuente una versión, pero nosotros tenemos que ir construyendo a lo largo de la cura las otras. Si está más en el plano de lo real, tendremos que construir por qué dificultad tiene para un orden simbólico. Si está en el orden simbólico, seguramente va a estar el soporte de lo real, y seguramente entre lo simbólico y lo imaginario hay siempre una distancia muy grande, porque el padre nunca va a estar de acuerdo a su función. Siempre hay una distancia entre ese padre que le tocó al niño con la función que debe ocupar y con la posibilidad de constatarlo en el lugar que la madre tiene en su ideal. Por eso yo siempre insisto en esto. Hay que ubicar el ideal materno para ubicar qué lugar ocupó el padre en la estructura, en la generación. Decíamos que el síntoma anuda el goce al saber. O sea, el síntoma es un nudo de goce también. Es un nudo de significantes y es un nudo de goce. El goce se encarna en el sufrimiento. El sufrimiento es un nudo de goce. También es un límite. Por eso el neurótico no sabe que eso le concierne. Uno tiene, por eso digo que el modo de la interpretación de hacer decir otra cosa que eso que dice es para ir ubicando eso que el neurótico no sabe, aquello que le concierne. El saber, saben que es diferente en cada una de las estructuras. El no sé, qué me concierne, no sé es de la estructura de la neurosis. No sé qué me concierne en esto que me pasa, en este sufrimiento que tengo, en este síntoma que me aqueja. Y ese saber es determinante para la posición del sujeto. Ustedes saben que el saber es determinante para la posición del sujeto porque el sujeto otorga ese saber al analista para construir el sujeto supuesto al saber. Se supone que el sujeto supuesto al saber va al encuentro del deseo. Entonces, no sabe que le concierne, pero el saber es importante para la posición del sujeto porque eso permite la construcción de la transferencia, de ese término necesario que es sujeto, saber y sexo. Hay un sujeto sin saber y un saber sin sujeto,
Y el tercer término es la sexualidad, ese lugar que no se puede acceder, lo que está fuera del alcance del término del sujeto. ¿Qué es lo que no sabe el neurótico? No sabe el goce del otro. El sujeto no sabe el goce del otro. El otro, en principio, ocupa el lugar materno, ¿de acuerdo? A partir del cual el sujeto se va constituyendo. El otro, como lugar, el gran otro, estoy hablando del gran otro, el pequeño otro, el gran otro, del A, como lo muestra Lacan en francés, o el otro con mayúscula, es el inconsciente. Es un lugar libre de goce. Pero el neurótico cree que el otro goce. No sabe cuál es el goce de ese otro. Eso de no saber cuál es el goce del otro es lo que se llama castración. Hay un nudo de goce que lo encarna el padre mismo en la estructura del sujeto, en el origen de todo saber. Por eso están los mitos, ¿no es cierto? El mito de asesinato del padre, que constituye el tótem y tabú para colocar la prohibición allí. En ese lugar se instituye un nudo de goce, y eso permite el lugar del saber. ¿Cómo es otra forma? Después vamos a ver las diferentes formas que Lacan va a definir al síntoma, porque hay muchos modos. Ustedes van a encontrar diferentes definiciones del síntoma, pero una que me parece importante a considerar desde el inicio mismo es que el síntoma se puede definir como cada uno sufre en su relación al goce. O sea que el sufrimiento tiene que ver con el goce. El síntoma es el modo de expresión donde cada uno muestra cuál es su relación al goce. El síntoma, entonces, modo de goce, modo de significante, modo entonces de ubicar cómo cada uno sufre su relación al goce, encubre una verdad. Esta verdad no puede ser dicha, por eso es sufrida. No se dice, pero sí se sufre de ella. Ustedes saben que el goce está en relación a la verdad. El sufrimiento quiere ser síntoma, se instituye en síntoma, es decir, que quiere mostrarnos a nosotros una verdad que no puede ser dicha de otro modo más que bajo esa forma, el sufrimiento. Esto para ubicar un comienzo nomás del cual del saber. Tenemos que extraer, es una ficción también, recuerden que lo dijimos al comienzo, y tenemos que extraer esa ficción e ir desanudando el síntoma para encontrarnos los diferentes modos en que el sujeto sufre en relación al goce del otro. Debajo del goce tenemos el mito, decíamos, porque no hay modo de acceso directo a una verdad que el goce instituye, sino es a través de un semidecir. Y ese semidecir de la verdad lo va a dar el mito, eso que ustedes conocen como la novela familiar del neurótico o el mito individual, como lo dice Lacan. Es una verdad que expresa siempre contradicciones.
Este mito, que tenemos por eso los mitos del padre, Edipo, Moisés y Tótem y Tabú, son los tres grandes mitos del padre, ¿no? Estos mitos nos muestran cómo el padre ocupa un lugar en la estructura y van revelando las verdades del padre. Por eso muchas veces me preguntan por qué coloca en el centro de estas verdades la muerte del padre. La muerte del padre está en el centro de todas estas verdades. Esta muerte del padre, lo que después se va a llamar la función paterna o metáfora paterna, pero que se instituye a través de la muerte del padre, es un nudo. Es un nudo que tiene que ver con el saber inconsciente. Y este nudo está fuera del alcance del sujeto. Por eso tenemos que construir las diferentes verdades. Eh, el padre en lo real, el padre en lo simbólico, el padre en lo imaginario. Y debajo del padre, debajo del objeto, digo, perdón, teníamos saber, el síntoma, goce en relación al mito, y debajo del objeto A tenemos que, por supuesto, el fantasma. El fantasma también, así como las verdades del padre, incluye una singularidad. El fantasma nos muestra también una singularidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos va a mostrar la relación del sujeto en relación al goce? O sea que el síntoma y el fantasma contienen los mismos significantes. Uno bajo una verdad del sufrimiento y otro de la satisfacción. El síntoma nos va a mostrar una verdad que está encubierta en un sufrimiento. El fantasma nos va a mostrar una ficción también y una verdad en relación al goce y a la satisfacción que el neurótico obtiene de ese fantasma en particular, como respuesta, por supuesto, ¿a qué? Al deseo de engañar. Se hace ser eso que el otro espera de él. Entonces teníamos, por un lado, el fantasma, que se hace ser aquello que el otro espera, ofreciéndose como goce al lugar del otro, y así arma su fantasma. Y en el otro, el sufrimiento, que encubre una verdad en el síntoma. Esos serían los tres términos que podemos ver eh, para ubicar estos tres lugares fundamentales, que es síntoma, mito, que vamos a ir desarrollando, síntoma, mito y objeto. Por eso Lacan nos dice que el neurótico interroga la frontera entre el saber y el goce. No sé que eso me concierne y no sé qué goce soy para el deseo del gran otro. ¿Qué posición tengo para responder al deseo del otro, al goce del gran otro, ¿no? El saber, por lo tanto, es bastante difícil, no siempre se entrega fácilmente, porque el saber mortifica al sujeto. El sujeto no quiere saber. ¿Qué es lo que no quiere saber? Esas verdades ocultas que existen en su historia. No quieren saber, pero por eso nosotros tenemos que
a través del significante y del objeto A, que va a ser el movimiento que nos va a la repetición. Ahora vamos a ver. Extraer esa ficción y esta suposición para que dejen de encarnar esa verdad en su síntoma, en su sufrimiento. Esto no quiere decir responder a la demanda, no quiere decir sacar el síntoma del medio para que la angustia no se presente, no quiere decir eso, quiere decir darse el tiempo necesario para instituir estos lugares que son fundamentales para la dirección de la cura. Habíamos llegado entonces al objeto A y la dimensión de ficción y fantasma. El objeto A es aquel que va a dar lugar al movimiento de la repetición. La repetición no es solo repetición significante, sino que el objeto A va a permitir el movimiento de la repetición. La repetición significante, la repetición que nos va a dar lugar al objeto A, tiene que ver cómo el sujeto ha recibido un deseo, cómo le fue transmitido un deseo. Porque ese modo en que el sujeto le transmitieron el deseo es cómo se van a constituir sus objetos. Ustedes saben, por ejemplo, que el objeto oral, por ejemplo, vamos a ver en la demanda, está más acentuado en la histeria, el objeto anal está más acentuado en la neurosis obsesiva. O sea, cómo el sujeto ha recibido los objetos depende de cómo se constituyó su deseo. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a mover? En la neurosis, cuando nosotros apuntamos a la rememoración, o sea que el sujeto trae sus recuerdos, rememora su historia infantil, rememora lo que pasó en determinado momento de su vida, vamos a encontrarnos con la repetición bajo transferencia. O sea que la rememoración nos lleva a la repetición. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la otra parte de la transferencia, ¿no? Estábamos viendo la transferencia en el inicio, sujeto supuesto al saber. Ahora vamos a ver la transferencia en relación al movimiento de la repetición a lo largo de la cura. Entonces, cuando vamos a buscar la rememoración, el recuerdo, el sujeto recuerda, nos vamos a encontrar con la repetición. ¿Qué es lo que repite el sujeto? Repite indefinidamente una experiencia en la que descubre ciertas cualidades por medio de la rememoración. Repite una experiencia en la que descubre ciertas cualidades por medio de la rememoración. ¿Qué reproduce la repetición en esa rememoración? La repite en acto en transferencia. Sus conductas, sus fantasmas, su carácter, su yo, cualquier cosa. ¿Qué repite? Conductas, fantasmas, el modo de carácter, el modo en que habla, el modo en que se dirige al otro, el modo en que muestra su yo, definidamente, o siempre el otro, y no el yo, depende de la estructura de cada uno, de su singularidad, cualquier cosa. Esa cualidad que nos muestra la rememoración es lo que da lugar a la repetición. Cualquier cosa es así. Registros sumamente diferentes pueden servir como elementos y material para la repetición. Lacan toma a Freud para ubicar la repetición en su texto Más allá del principio del placer.
Más allá del principio del placer, evidentemente tiene que ver con la pulsión de muerte. Esa pulsión de muerte, que es más allá del principio del placer, que va a dar lugar a la repetición, no es un irreductible, no es un inefable último, es un concepto. Pulsión de muerte es un concepto. Es el concepto central de la repetición. Va a construir para el neurótico un camino. ¿Qué quiere decir esto? Ese camino que le muestra la pulsión de muerte, quiere decir que el neurótico siempre va a ir al mismo lugar. Va a repetir, no importa con qué cualidad, con qué objeto, con qué conducta, con qué modo de relación. Va a repetir algo para volver siempre al mismo lugar. ¿Qué lugar? Un lugar que quedó inconcluso. Un lugar que quedó inconcluso en su experiencia individual, puede ser, o un lugar que quedó inconcluso en su historia generacional. O sea, va siempre, no importa con qué rasgo, con qué conducta, con qué elemento, con cualquier cosa que puede extraer una rememoración para dar lugar a la repetición en ese camino que nos muestra este concepto que Freud descubrió que se llama pulsión de muerte, que es que muestra que el sujeto vuelve siempre al mismo lugar. ¿Para qué? Para volver a algo que no fue concluido, algo inconcluso de su experiencia individual o de su historia generacional. El neurótico recuerda siempre un fracaso, en la medida en que ese fracaso le fue doloroso. Todo el progreso que uno puede encontrar a lo largo de la cura va a tener que ver con este movimiento de la repetición, con el movimiento de ir siempre al mismo lugar. Pero, como bien decíamos antes, con la aparición de algo nuevo. Es lo que va a encontrar o qué es lo que va a ir a buscar, algo que quede inconcluso en su experiencia individual o en su historia generacional, o en los dos lugares, en su experiencia individual y su historia generacional. Tiene que ver con un fracaso que puede haber sido doloroso. Es por eso que el progreso, vieron que la canción dice no hay progreso alguno, el progreso en la cura es dar lugar al movimiento de la repetición. Esto quiere decir dar lugar a la intrusión de lo simbólico. ¿Cómo se presenta en el análisis la compulsión de la repetición? Se presenta la definición, la primera definición que va a dar Lacan, es que se presenta bajo un comportamiento montado en el pasado y reproducido en el presente, de manera poco conforme con su adaptación vital. Lo vuelvo a decir, es un comportamiento montado en el pasado, pero reproducido en el presente. Por eso la repetición es bajo transferencia, es en la actualidad de la transferencia. No podemos ir a la rememoración sin tener en cuenta la actualidad de la transferencia. Entonces, es un comportamiento montado en el presente, pero que en el pasado, pero que se reproduce en el presente, que es inadaptado, que no está adaptado a su condición actual. Repite algo que en su momento fue doloroso, que en su momento le dio satisfacción, que en su momento pasó tal cosa.
Y hoy no tiene nada que ver con lo que le pasa, pero igual lo repite. Y acá es donde vemos la respuesta del sujeto al discurso del gran otro. En ese movimiento de la repetición, vemos cómo el sujeto responde al otro. Siempre digo que tengan en cuenta que el síntoma, sea de un niño, de un adolescente y aún de un sujeto adulto, es una respuesta a algo del lugar del otro. Entonces, vemos surgir acá, en este movimiento de la repetición, esa respuesta al discurso del gran otro, donde el sujeto, por supuesto, está encadenado a una generación, integrado a una cadena generacional, donde él es solo uno de los eslabones. Está encadenado a una cadena generacional, integrado en eso, él es solo uno de los eslabones. Es el discurso del padre, en tanto el padre ha cometido faltas, por las cuales el sujeto está condenado a repetirlo. ¿Por qué? Porque le es necesario, por eso veríamos al comienzo cuando empecé esta reunión de hoy, diciendo que hay que construir las verdades del padre, los diferentes registros del padre, o los diferentes mitos del padre, en la singularidad de cada historia, porque el discurso del padre es el que él va a repetir, porque el padre ha tenido faltas. Esas faltas del padre, el sujeto está condenado a repetirlas, porque le es necesario retomar el discurso que el padre le legó. No porque es su hijo, sino porque la cadena generacional de los discursos no puede detenerse. Se va transmitiendo de una generación a otra. No puede detenerse esa cadena generacional. No las va a repetir porque es su hijo, sino porque es parte de una cadena. Y el sujeto está encargado de transmitirlo. Esta compulsión de la repetición la vemos surgir más allá del principio del placer. Es lo que Freud nos decía como pulsión de muerte. Más allá del deseo, más allá de la demanda, más allá del principio del placer, más allá de todos los mecanismos de equilibrio y armonía que uno pretende, lo que los analistas del yo pretendían. El problema de los... Acá critica mucho, ustedes saben, a los post-freudianos, porque los post-freudianos se detuvieron en su lectura antes del 20, antes de el más allá del principio del placer. Los post-freudianos se quedaron solamente en el discurso para ubicar el equilibrio y la armonía que ellos pretendían para cada sujeto, es porque solo se quedaron en el tiempo de la rememoración, no de la repetición y el movimiento de la repetición, que la pulsión de muerte marca su camino. Entonces esa repetición de la falta del padre, de porque estamos anudados a una cadena generacional y tenemos que transmitirla a los otros, esto es lo que nos va a dar lugar a que tener que repetir esas dificultades, esas faltas que los padres, el abuelo, el otro, fueron transmitiendo a lo largo de las generaciones. Por supuesto que va a ser introducida siempre, no vamos a poder entrar a la repetición sin tener en cuenta lo simbólico. Lo simbólico nos guía, es decir, la función del lenguaje, la función del significante, nos guía. Y
siempre va a estar introducida por la pregunta que el síntoma le formula al neurótico. Es una pregunta que el síntoma le formula al neurótico. ¿Qué me pasa esto? ¿Por qué sufro tal cosa? ¿Por qué repito siempre lo mismo? ¿Por qué piso siempre la misma piedra? Me equivoco tantas veces. Es un síntoma, es un modo de expresión que el neurótico tiene de formularse la pregunta, ¿qué me pasa? No sé, ¿en qué me concierne? Por supuesto que esta dimensión de lo simbólico está enmascarado por el registro de lo imaginario. Es decir, que no podemos abordar lo simbólico, lo real, sin el registro de lo simbólico, y no podemos abordar el registro de lo simbólico sin el registro de lo imaginario. O sea que siempre vamos a juntarnos entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo real como sostén, ese movimiento de la repetición de la búsqueda de lo mismo en el mismo lugar, a través de la dimensión de lo imaginario. La repetición es estructurante del mundo de los objetos, pero no es sin pasar por el registro imaginario del yo. O sea, no nos podemos quedar en el yo, pero no es sin pasar por el yo. Otro día escuchaba a alguien que decía que en un sueño mostraba la sombra, ¿no? La sombra de una historia desconocida. Y me hizo pensar en esto que dice Lacan, en esta frase que es: en torno a la sombra errante de su propio yo, cómo se estructuró el mundo de los objetos. En una unidad, por supuesto, como es el imaginario, ¿no? El otro le da una unidad a esos objetos tan desparramados con los cuales el sujeto viene al mundo. Esa unidad que nunca la termina de alcanzar el mundo y que siempre se le escapa, siempre se le escapa, siempre se le escapa. Ustedes saben que el neurótico nos consulta a nosotros porque tiene un impasse en el deseo. O sea, ese es su impasse en el deseo lo que va a desencadenar la demanda. Es porque tiene un carácter realmente desgarrado. Es allí donde la identificación en el registro imaginario le aporta una imagen de mediación. O sea, lo imaginario le da una mediación entre este desgarro en el cual se siente el neurótico y esa unidad que le proporciona el yo. Siempre va a ser problemática, siempre va a ser incompleta, pero es la búsqueda de esa unidad. Los objetos que se le presentan al neurótico en el plano imaginario son evanescentes. ¿Por qué? Que la pulsión, o sea, el movimiento de los objetos tiene que ver con el movimiento pulsional, por supuesto ustedes lo saben. La pulsión, la vida pulsional del sujeto del neurótico, se caracteriza por un desasosiego, por una fragmentación, por una discordancia, y el objeto solo puede ser captado con una incertidumbre fundamental, porque el deseo no se satisface en un objeto. O sea, por eso tenemos esto que el objeto no es satisfacción del deseo. La vida pulsional del neurótico está caracterizado por un desasosiego, por una discordancia. Y el objeto se alcanza pero con una incertidumbre, nunca está seguro. Quiero esto, quiero lo otro, quiero la unión, quiero la separación, quiero
ese objeto no lo quiero, lo amo, lo deseo, lo rechazo, lo expulso. Diferentes modos de expresión del neurótico en relación a sus objetos. ¿Dónde puede ser captado alguna certidumbre de esta incertidumbre fundamental en la que se encuentra el neurótico? ¿Dónde se satisfacen? En el fantasma. Hay una satisfacción que se la va a dar la estructura del fantasma. La estructura del fantasma acompaña siempre el movimiento de la repetición. O sea, no hay posibilidad de ubicar el fantasma o los fantasmas del neurótico si no es a través del movimiento de la repetición. ¿Qué hace el fantasma? Interroga siempre la satisfacción. Es una satisfacción donde el sujeto se hace ser algo para el goce y para el deseo del otro sin saberlo. Se hace ser algo para el goce del otro, para el deseo del otro, diferentes formas de ubicar entre el deseo y el goce, pero este fantasma lo construye sin saberlo. ¿Por qué? Porque el problema del goce es el campo central sobre el cual se anuda el fantasma. Es un campo difícil de acceder. Tiene oscuridad, tiene opacidad. Hay una barrera que separa al sujeto de ese lugar. Por eso es tan difícil ubicar la satisfacción de la pulsión. Es importante considerar el movimiento de la pulsión porque la pulsión entraña una dimensión histórica. Se relaciona con algo memorable, tiene que ver con la memoria, con la rememoración, porque fue memorizado. Por eso es necesario construir la historización de un sujeto para ubicar los movimientos de la pulsión. Y el modo de la repetición va a dar lugar a la captación de esos momentos. Decíamos en el comienzo que cuando el sujeto va a la rememoración, se encuentra con las cualidades de la repetición. Cualquier cosa que tiene que ver con un fracaso, con una falla, con la falla de un padre, con la historia generacional. Por eso la pulsión tiene una historia generacional. Y esta dimensión, entonces, del fantasma y de la pulsión como lugar de satisfacción, es lo que le permite al analista poder captar la dimensión histórica que tiene esta pulsión. Otro modo que Lacan nos va a decir entre rememoración y repetición, que muchas veces ustedes se interrogan, es que si uno puede ubicar el movimiento de la repetición, se encuentra con la rememoración. Y si uno va a la rememoración, se encuentra con la repetición. Por eso no hay que ir directamente al fracaso, al trauma, a lo más terrible que le pasó al sujeto, sino es que darle lugar a la repetición para encontrar esos fantasmas
que vienen a encubrir lo traumático que vivió ese sujeto. Por eso la repetición acá en el momento es un encuentro fallido. Un encuentro fallido con eso terrible, con eso traumático, con eso que fue transmitido o en su experiencia individual o en su experiencia generacional. Ustedes saben que Lacan insiste en que el neurótico paga de alguna manera la herencia que fueron los pecados del padre. Entonces las fallas, los fracasos y los pecados es lo que el neurótico va a obtener como herencia. Bueno, sé que son conceptos que no son fáciles, pero que me parecen necesarios para ir ubicando cuáles son los conceptos que encubren al neurótico. Por eso siempre les digo que la neurosis quizás es mucho más difícil que la psicosis, porque la psicosis es algo que nos muestra, así como dice Lacan, a cielo abierto, el modo de satisfacción, el modo de goce, el modo de expresión de su goce, de su delirio, de su alucinación. Y el neurótico está mucho más envuelto en tantas capas y tantos lugares a construir que tenemos que tener en cuenta que no es fácil de acceder. Por eso son necesarios estos conceptos fundamentales que nos permiten anclarnos en un lugar para avanzar en la dirección de la vida. Bueno, después de esto vamos a ir a algo más fácil que la demanda, pero en la próxima reunión vamos a salir de esto, pero me gustaba que pudiéramos por lo menos introducirnos en estos conceptos que son necesarios tenerlos como referencia para la transferencia. Porque una cosa era la transferencia instalando el saber y otra cosa es el movimiento de la repetición que vamos a encontrar a lo largo de la teoría, entre rememoración y repetición. Repetición que nos lleva a la rememoración o rememoración que nos va a mostrar las marcas de una repetición. Bueno, si hay alguna pregunta en estos conceptos que no son siempre tan fáciles de abordar. Hola, Noemí. No te escucho. Estaba silenciada, estaba hablando sola. Ahora ya podés hablarnos a nosotros. Bueno, la verdad son un montón de interrogaciones. Yo voy a hacer dos, nada más. Una que surgió a lo último en relación a la pulsión, porque yo la verdad que había leído de la pulsión en el seminario 11, que la pulsión es acéfala, ¿no? No hay sujeto de la pulsión. Encuentra un sujeto en este ir y venir como la define Lacan, en el gran otro. ¿Cómo lo articulo? Con que la pulsión tiene una historia generacional, una dimensión, tiene una historización, una generacional, una dimensión histórica. ¿Cómo articulo esos dos? No, me perdí. Y otra cosa es en el texto de la dirección de la cura, ¿qué quiere decir Lacan cuando coloca con qué paga el analista? Paga con palabras que se dice se transmutan, como sufren la operación de la transferencia, con su persona. ¿Qué quiere decir Lacan cuando coloca la persona? Soporte del fenómeno que se va a dar ahí de lo engañoso del amor. Bueno, estas dos cositas, no sé si fui clara. Poquitas cosas, sí, muy claro. Bueno, muchas cosas y no fui muy clara. Bueno, esto de la persona, del analista, ¿qué quiere decir Lacan ahí? Primero te digo la pulsión. Esto que la pulsión es histórica también está en el seminario 11 de Cuatro Conceptos. Ah, Bien, esa céfala tiene una historia.
la pulsión tiene una marca histórica, porque ese ir y venir de ese movimiento Sí, se transmite en la repetición a través de la historia, a través de la rememoración, a través de... No hay significante sin pulsión, no hay pulsión sin significante. Entonces, claro, el significante nos lleva a esa rememoración, pero para eso necesitamos la marca de la pulsión. está No hay bien, una sin otra. está Entra y bien. sale por los diferentes orificios, ¿no es cierto? Para ubicar ahí el movimiento de ida y vuelta. Es acéfala, no hay un sujeto de la pulsión, porque el sujeto tiene que ver con el significante, pero no Exacto. hay significante sin pulsión. O sea que el significante nos marca el movimiento. No podemos abordar la pulsión sin el significante. Ahí está. ¿Qué nos va a dar el significante? En la pulsión y la repetición, en ese movimiento, los diferentes fantasmas. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí con las diferentes formas del objeto? Por eso vamos a ir la próxima a lo que es la demanda oral, anal, los diferentes objetos, cómo se constituyen para cada sujeto. O sea que no hay, podemos decir, significante sin objeto, no hay significante sin pulsión. Ok. No podemos hablar, es acéfala porque el sujeto está determinado por un significante para otro. Pero ustedes vieron que el fantasma es sujeto barrado los A. O sea, no hay sujeto sin objeto y objeto sin sujeto. No podemos separar uno de otro. Con Ok. respecto a que el otro que Sí, paga ¿qué con quiere? sus Sí, palabras, con la persona. palabras y con su persona, y por todo el trabajo que el analista tiene que hacer con su persona. El Ah, analista tiene que no colocar su fantasma, no sí, colocar su prejuicio, no colocar las dificultades de la resistencia con respecto este, a lo que trae el analizante en cada momento. Eh, Correrse de los ideales, haber elaborado los ideales, dejar de colocar el tú me agradas y tú me desagradas. Mira todas las cosas que tiene que renunciar el analista de su persona. eso es. Las renuncias que tiene que hacer, tiene que emitir un juicio. Aún haciendo estas renuncias, tiene que emitir un juicio. Así que, mira cómo paga con su persona. Está bien, ahí está. Como si se La desnudara renuncia, todo eso. todo lo que tiene que perder, todo lo que tiene que duelar. Está bien, ahora Claro, lo tiene exactamente. Todas las de renuncias abrochar. que tiene que hacer. Eso es pagar con la persona. Ok. Gracias, Noemí. No, Marcelo. a vos, Mar, gracias. Hola, Marcelo, Hola. ¿estás ahí? Y hola Marga, creo que me escuchas, ¿no? Sí. Te escucho. Bueno, hola a todos. Bueno, Marga, muy bueno, te agradezco mucho. Me parece muy bueno este recorrido en diferentes temas y en el articulado de diferentes conceptos, ¿no? Me pareció muy bueno. Solo voy a tomar uno porque que se parece bastante a la primera pregunta de Noemí. ¿Y qué es esta? Que me dejaste pensando en la exigencia al analizante. Si bien vos recién cuando le estabas contestando a Noemí, a mí se me ocurrió la palabra con qué paga el analista, podría decir, el analista está demandado a muchas cosas, ¿no? Entre una de esas a las que vos estabas enunciando, como también está demandado a dejarse nutrir de significantes, está demandado a muchas cosas. Ahora, a ir hacia cierta posición, pero me quedé en esto. Es que es la demanda hacia al analizante. O sea que tiene que ver más con la clínica e inclusive, si se pudiese decir, con un borde de la clínica como analizante. No es solamente como analista. Creo que en la pregunta mía están las dos. Y es esta. Vos estabas diciendo este juego de rememoración, repetición, uno y otro, llegándose uno al otro, repetir, rememorar a la repetición abre a la rememoración.
Y esto de la pulsión que tiene una historia generacional, por eso digo que roza lo que estaba diciendo Noemí. Entonces me hizo pensar en el concepto de sujeto, porque la pulsión que tiene una historia generacional, pensaba que si podés abrir esto, ¿qué nos queda de la pregunta sobre el sujeto? Que creo que es algo que hablamos todos como significante, como varios términos, permanentemente. Y a mí me parece que siempre es muy piola repreguntarnos, ¿pero qué es el sujeto? En esta oportunidad me parece, yo te pediría, a ver qué te parece esto, si podés ampliar el concepto de sujeto. Cuando es necesario esta cuestión de la pulsión que tiene su historia generacional, entiendo que es necesaria la historia generacional, porque vos la trajiste como que porque hay memoria, porque ha sido memorizado, se entiende que ahí va a intervenir el analizante con su yo también. Ahora, que tenemos que servirnos de eso para abrir todo esto. Y ¿qué del sujeto ahí? Porque teniendo que avanzar con el yo y con lo memorizado de la pulsión que nos va a dar como una fórmula, no me acuerdo cuál fue la palabra que vos utilizaste, pero un modo de haberse constituido, aquello que se va a repetir, un molde, digamos. ¿Qué es el sujeto ahí? Porque tiene que el analizante está esforzado a ser el narrador de su historia, a la vez de captar qué sujeto hay ahí, porque no es lo mismo sujeto que el narrador que está narrando su historia y que recuerda más o menos, pero que es el que aporta eso. Por eso me pareció otro nuevo momento de qué complejidad es el sujeto, qué división que tiene el sujeto para el analizante. Este concepto, no sé si soy claro en lo que te estoy preguntando, pero porque entiendo que todos estos conceptos están al servicio del sujeto y no del individuo, que no es el que va más allá de aquel que narra, pero que lo necesitamos, aquel que narra, memorizando, trayendo lo que ha quedado, aunque hay cuestiones encubridoras, pero lo necesitamos. Esta idea, ¿no?, de esta división, esta ansia muy grande entre esta cuestión que sería el que memoriza, el que narra, más hacia el lado del yo, y el sujeto, porque el que repite es el sujeto, ¿no es cierto? El fantasma es fantasma de sujeto. El que desconoce totalmente con qué goza y que goza en sus fantasmas y cuáles son, es el sujeto. Por eso digo, qué bárbaro, qué ansia, qué división, qué barra enorme hay entre el narrador y el sujeto que lo habita. Bueno, esto era, o sea, ¿qué podías ampliar sobre esa experiencia de analizante, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Marga. El sujeto es todo esto que vas diciendo y que fui planteando, pero el sujeto solo emerge si el analista lo hace emerger. El sujeto es cierto que tiene tiempos de constitución, como vimos muchas veces, no es que nace siendo sujeto. Claro. Nace una marca del deseo y del mundo de sus objetos. El sujeto se juega esa marca del deseo, pero se va a constituir en diferentes tiempos. Esos diferentes tiempos que encubren el imaginario, el simbólico, por supuesto, como sostén el real, es lo mismo que se va a jugar en transferencia. Por eso decía que hacer decir otra cosa que eso que se dice, hacer decir lo que no se dice, jugar la metáfora, jugar la diacronía y la sincronía del significante con el corte, con la contigüidad, es la única forma de hacer emerger un sujeto.
El sujeto no lo vamos a encontrar en el discurso corriente de la enunciación, de que lo que el yo habla. Es hacerle decir eso que dice otra cosa que eso que dice. Por eso él no sabe en qué ficción vive. No sabe por qué sufre, cuál es su sufrimiento. No sabe cuál es su satisfacción y su posición en relación al goce. Pero el sujeto lo hace emerger el analista. Si no lo hace emerger, no. Está el yo, está el imaginario. Por eso Lacan decía que los analistas del yo se han quedado detenidos antes de la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte nos va a marcar el mecanismo de la repetición en transferencia. Y la construcción del sujeto es en transferencia. La repetición que da lugar a la rememoración, o la rememoración que toca la cualidad de esa falla que el sujeto obtuvo de su historia personal o generacional, y que lo marca permanentemente, solo va a estar ahí emergiendo si el analista lo hace emerger. Si no, nos quedamos en los post-freudianos. No hay sujeto sin analista. No hay un sujeto caminando por la calle. Uno no habla con el otro como sujeto, Claro. uno habla con el otro como persona. O sea que el sujeto solo surge si uno lo hace surgir. Por eso digo que la interpretación, por eso partí de la interpretación, es necesaria a través del significante para hacer surgir el movimiento de la repetición, y de allí los fantasmas que se anudan. Pero si no hay intervención del analista, no hay posibilidad de emergencia del sujeto. La pulsión es un recorrido de ida y vuelta por los orificios corporales para constituir en los movimientos de la satisfacción, que no se van a dar en un objeto. Yo no quiero esto, quiero lo otro, lo rechazo, no lo quiero, todas las modas posibles que el sujeto tiene con respecto a los objetos. Pero sí me parece importante que uno pueda hacer decir otra cosa. En esa otra cosa que dice, ahí encuentro al sujeto. Para eso hay que jugar con la metáfora, con la metonimia, con las diferentes leyes del significante, la continuidad, lo que no está, lo que falta en el discurso, lo que no se dice. Si uno repite lo mismo que dice el analizante, nos quedamos en el yo. Porque construir una historia bajo transferencia es construir una nueva historia. No es esa que me relató cuando llegó. De ahí partimos. Pero lo que se construye bajo transferencia es una nueva historia. El sujeto no sabía que existía. No sabe qué es para el goce del otro. No sabe qué es ese sufrimiento que viene a mostrarnos a nosotros para dejar de sufrir. No sabe. Y no quiere saber, eso es lo que no quiere saber. O sea que el trabajo del analista, contorneando la pulsión, va a tener que ser un trabajo que se ponga en otra escena, que no sea la del yo, para poder hacer decir otra cosa que eso te dice. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Uno no se puede quedar en una entrevista que comienza contando algo y termina contando lo mismo, y ahí cerró. No es así, hay que saber que hay otra cosa diferente que tiene que surgir ahí, en ese encuentro con el analista. Y ahí emerge el sujeto. El sujeto solo no existe. Sí, podemos tener la definición, es un significante para otro significante, representa el S1 para la búsqueda del saber, todo eso es muy lindo. Pero si no interviene el analista con, con este modo que Lacan nos propone, no tenemos emergencia de sujeto. Sujeto es sujeto del inconsciente. Sujeto es inconsciente. Y si uno lo hace surgir, vemos que el inconsciente mismo es maravilloso. Nos trae su asociación ahí, sin saberlo, sin pensar que dice otra cosa y está diciendo algo que alude a lo que estaba hablando recién. Bueno, esto depende del analista de hacerlo surgir.
Sí, sé que no es fácil la interpretación y hacer surgir el sujeto del inconsciente en el análisis del neurona, porque requiere todo esto, de los mitos, de construir la novela familiar, de construir el mito, de construir las diferentes versiones del padre, de hacer jugar el significante para que diga una cosa que no quiere la otra, que se vaya en cada hora pensando que tiene que encontrar algo diferente de lo que trae. Esa emergencia de sujeto es lo que demanda a los nuevos, lo que hace surgir los nuevos. Si no, siempre estamos en el mismo lugar. Una vez se encuentra situaciones que a lo largo del tiempo uno dice, ¿qué estoy haciendo? Siempre estoy en el mismo lugar. Quiero esto en la dirección de la curva. Bueno, gracias Marcelo. Ahora Marcela Guzmán. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, no me encantó la presentación. No, tenía varias cosas. Una, cuando vos hablaste de que se busca al principio la repetición es buscar algo que quedó inconcluso, ¿no? Yo pensaba, no sé, me quedé esto de inconcluso, ¿no? Un poco de la historia, ¿no? Que era otro tema. Digo, ¿no hay algo como una apertura a buscar algo distinto en el sujeto sin saberlo? Porque si quedó concluida es la repetición, la fijación de la repetición misma, pero si algo quedó inconcluso es como si pienso por ahí, como el sujeto intuyera o supiera inconscientemente que algo quedó inconcluso. Entonces, bueno, es algo más allá de la repetición. Como que vos decías también, porque esto de la historia, pensé, bueno, no es la historia real, es la versión que el sujeto se hizo de la historia. ¿No es cierto? Es esto, sería la versión, no es los acontecimientos reales, sino la versión que el sujeto se hizo de la historia, de los acontecimientos, y que ubicó ahí una falla, ¿no es cierto? Esto de algo inconcluso y esto de ubicar ahí una falla, ¿no es también como un adelantarse y algo como que el sujeto, como si el sujeto diría, bueno, esto no cierra, ¿no? Acá hay una falla. Esta falla que encuentra no, es como que si no va un poco más allá de la repetición, ¿no? Es como que en la demanda, como buscar algo más allá de la repetición, encontrar la falla. Igual lo último lo explicaste bien, ¿no? Cómo se puede salir de esa repetición y construir con el analista Nueva historia. eh, una nueva historia, ¿no? La Pero bueno, falla me es, quedé. gracias Marcela, No, de la nada. falla, lo inconcluso es que no hubo satisfacción, es la previsión Mm, al esa satisfacción que estaba en la búsqueda de tener un hijo con el padre, de, de ser el elegido, de, mm, este, de destronar a la madre o al padre para ocupar ese lugar, de mm, todas las fantasías de la neurosis infantil, nunca fueron, siempre fueron inconclusas, porque mm, fueron inconclusas es que se repiten. Por eso se repite bajo claro, la forma de nada me sale bien, yo fracaso, nada, no encuentro lo que quiero, los busca objetos lo mismo. son los que me gustan. Claro, porque siempre va la búsqueda de algo que no se le dio. Claro, claro. A la histérica se le dio poca teta, que eso se le dio poca teta. Siempre está insatisfecha porque suponía que quería tener más. Siempre es algo que no se le dio, que quedó inconcluso y que lo obliga al sujeto a volver siempre al mismo lugar y ahí encuentra sus fantasmas. No la satisfacción de lo que no tuvo, porque no lo va a tener, por eso no hay que responder a la demanda, sino sus fantasmas donde uno puede descubrir ese ser que se hace ser un neurótico para el otro, donde de alguna manera encuentra su satisfacción. Claro, Cortado siempre por el sufrimiento del síndrome. claro. Esto Esa sería la satisfacción, falla. esas Mm, serían las fallas. claro. Exactamente. Y Bueno, no, gracias. Más preguntas, no, sí. no, hay una cosa chiquitita, pero por ahí no está, puede ser, no está no, es algo que siempre se me repite, es una inquietud constante, no, de por qué Lacan, por ahí no tiene nada que ver con esto, pero bueno, me emito la pregunta. ¿Por qué Lacan a la última enseñanza desecha lo simbólico? O sea, porque vos estás hablando, siempre se habla de lo simbólico, ¿no?
¿Por No, qué no, lo no que me creo que enseñaste? deseche los símbolos. No, no, no desecha los símbolos. Sí. Creo que es una mala lectura de Lacan. Mm, Lacan siempre sostiene los tres registros, simbólico, mm, imaginario y real. mm. Nunca lo simbólico. Claro, Real, claro. simbólico, imaginario es la constitución misma del sujeto y es necesaria para abordar al neurótico. No desecha lo simbólico. No. Claro, claro, por esto era lo que se dice de la ultimísima enseñanza de Lacan, pero bueno, es una lectura. Sí, Entiendo que es una mala lectura de Lacan. claro, claro. Bueno, gracias. Gracias a vos. No, no, Encuentros, hay una pregunta, hagamos rápido, tenemos en encuentro Silvia y Mónica Agustín. Hola Marga, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Gracias, muchísimas gracias por la transmisión. Quería preguntarte en relación a lo que acaba de preguntar la compañera, yo tenía la pregunta por la herencia, porque me parece que ahí cuando abrís, si te seguí bien, el concepto de repetición de lo fallido, de lo traumático, del encuentro con lo fallido, decís esto que acabas de explicar de lo inconcluso, está lo propio de la historia del fracaso del Edipo sería por un lado, pero me pareció que también lo ensamblabas con lo que tiene que pagar de los pecados del padre. Si podías abrir un poco de qué se trata eso. Y si está esto en relación, es mi pregunta, con el impas del deseo con el que el sujeto llega a la consulta y hace su demanda, ¿no? Sí, gracias. Griselda, ¿no? Sí. Porque no veo mucho, lo reconozco por la voz, pero no ubico porque no se ve muy claro las personas que están en encuentro. Em, los pecados del padre. Yo creo que no es lo más difícil de encontrar en la historia de un sujeto. Hoy podemos encontrar muchos pecados del padre, ¿no? Porque esa dificultad que tiene el padre en relación a su función cada vez se hace más distante. Eh, si bien hay una distancia entre el padre que le toca al sujeto y la función que le toca ocupar, eh, creo que cada vez se va perdiendo más ese lugar de la función del padre, ¿no? Como autoridad. Así que los pecados son muchos. Podemos llegar a decir, como alguien hoy escuchaba, ¿no? Alguien que se enferma muy gravemente porque ha ocultado una historia que toca, y lo vemos muchas veces, a la dictadura, por ejemplo, qué sé yo, podemos ir para el otro lado, a los subversivos en el momento de la dictadura, lo que se ha llamado subversivos. O sea, eso que fue una cosa traumática de esa historia, eh, el sujeto lo paga. A veces, depende de la dramaticidad de esos pecados, en mayor o menor grado lo paga de una forma u otra. El análisis tiene que interrogar, evidentemente, y a veces no es fácil porque son historias ocultas. Toda historia, toda novela familiar, todo mito individual tiene un nivel de ocultamiento. Por eso se instaura en una verdad no dicha. El, el mito instaura como un semidecir de esa verdad. Siempre hay algo no dicho en una historia. Y depende del pecado del padre, en mayor o menor grado, es el precio que hay que pagar. Con una libra de carne a veces, eh, y a veces de otra manera. Eh, pero siempre hay una falla ahí en la transmisión de la herencia del padre y del ideal materno, ¿no? Porque el padre no es solo el padre que le tocó al sujeto, sino el padre que le tocó a la madre y que se coteja con el padre que eligió esa madre para ese hijo. Entonces, entre esos dos lugares habrá que construir las fallas. Y el síntoma es un modo de ese sufrimiento que el síntoma encarna y esa verdad que el síntoma encarna es una respuesta a los pecados del Padre. Por eso decía de inicio que hay que construir las diferentes dimensiones para encontrar esa falla. Y otro es el movimiento de la repetición, como recién decía a Marcela, que era la búsqueda siempre del mismo lugar de lo que no obtuvo
en cuanto a satisfacción, que esa es la previsión al incesto que establece la neurosis. Y la repetición va a ser siempre el rasgo de una conducta, de un modo, de una forma de decir, de una forma de hablar, de una forma de expresarse, que el sujeto ni siquiera lo sabe, ¿no? Así que ese va a ser el movimiento de la repetición que va a encubrir su satisfacción y no falta. Por eso no hay objeto que satisfaga la pulsión, sino bajo la forma de una dimensión fantástica. Así que eso es lo que puedo en este momento responder en cuanto a los pecados del padre. Creo que no son tan difíciles de ubicar en cada historia, es lo que surge muchas veces en los movimientos, en el relato de la rememoración. Siempre hay algo que toca el pecado del padre o algo que no se puede decir porque no se puede soportar esa verdad. Bueno, Marga, o gracias. sea, viene bajo distintas formas entonces, el ¿Cómo? síntoma, viene bajo distintas formas. Eso, digo, Síntoma, bajo la forma del síntoma, bajo la forma. Depende del pecado, cómo se pague. claro. Gracias, Marga. Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Hola, todos. Silvia. Gracias, Marga. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta. Estuve buscando acá en lo que estaba escribiendo y no lo puedo localizar. Mencionaste en algún momento la castración, ¿sí? Mencionaste en un punto Y específico. no sé en cuanto al goce del otro. ¿Cómo, Marga? No sé en cuanto al goce del otro. Eso es castración. No sé cuál es el goce del gran otro. Gracias, Es Marga. la fórmula, el significante del otro barrado. Gracias. Como la encontramos en la obra de la carta. Esa es castración. Mónica D'Agostino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Agradezco mucho los encuentros y bueno, me surgió una duda acerca de la acción del analista cuando hace emerger al sujeto. Eso estaría relacionado con el ahuecado toroidal al que hace referencia Lacan. O si ese hueco en el toro es un vacío del lenguaje. Ajá. No, yo no menciono las figuras topológicas, pero sí No, puedo no, decir, sí, no mencioné las figuras topológicas del toro, no, pero no. no sé cuál es tu pregunta en cuanto a la dirección de la cura. Si puedo relacionar a la acción del analista con el ahuecado del toro. Es mucho más que eso, la acción del analista, porque el hueco lo puede estar en la figura topológica del toro, lo podemos considerar en la figura del Dasdin, como ese vacío central alrededor del cual se construyen la dimensión del deseo y del goce, esa necesariedad de ese vacío central, es lo que permite la constitución del neurótico. Y la dirección de la cura va a construir lo que el neurótico viene a llenar de ese vacío. Porque el goce del otro, el gran otro, es un lugar vacío de goce, pero el neurótico se empeña en llenarlo con sus propios objetos. Por eso el trabajo del analista es sacar esos objetos del goce del otro para que deje de encarnar esa verdad que desconoce. Lo que yo te puedo decir es esto: el hueco está determinado por un vacío central que después Lacan lo va a mostrar para correr el imaginario del sujeto con las figuras topológicas, el adentro y el afuera, ese vacío central. Las figuras topológicas Lacan los usa para que nosotros salgamos de alguna manera de nuestro imaginario. Pero ya lo coloca en el seminario de la ética. Bueno, voy a investigar esa parte. Gracias, Marga. Vale. Bueno, gracias a todos ustedes y nos encontramos en 15 días.
Hasta la próxima.